Ahí grabo, ahí está. Bueno, hola Leonel, y bueno, te quería preguntar así más o menos, no es va a ser como una entrevista normal, va a ser como debatir sobre las últimas noticias, decir nuestras opiniones. Bueno, entre las últimas noticias tenemos la denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto. ¿Me podrías decir cuál es tu opinión? Y bueno, tiene que ver con algo que estuve comentando también recientemente en la radio, que me gusta hacer la comparación que muchas veces se decía de que Milei era un tipo violento, que gritaba mucho, y bueno, ahora salió este caso de Alberto Fernández, tuvimos el caso de Alperovich, tuvimos el caso del presidente Guasola, o sea que resulta que los violentos eran los que estaban en ese espacio político, en el peronismo, los que decían ser los defensores de la igualdad, de la mujer, de los derechos, resulta que ellos eran los violentos y no este espacio donde en este espacio ellos nos acusaban de quita derechos y violentos y resulta que los violentos están en ese espacio. Claro. Además, yo también interpreto como que a la vez el feminismo en Argentina también está perdiendo la mayoría de sus ídolos. Ya pasó ahora con esto con Alberto, después ya también pasó con Cristina, con ese que le sacaron de la plaza, se podría decir. Está también en un momento, se me hace a mí muy grave y están pataleando en muchos casos también. Sí, yo creo que desde que fue el boom, digamos, del feminismo que se me viene el 2018, en esa primera movilización para la legalización del aborto en el gobierno de Macri, de ese boom del 2018, ahora está bastante deslegitimado el movimiento justamente por haberse jugado en la política, apoyar a este espacio al peronismo que, bueno, varios de esos representantes del peronismo tuvieron estas acciones, digamos, en contra del movimiento feminista. Ujú. Además, es muy, para mí, mi opinión, así diciéndolo coloquialmente, muy cara dura también Alberto al salir a decir que las supuestas fotos saliendo de Fabiola eran maquillaje, intentando obviamente salvar lo poco que le queda de imagen también. Claro, bueno. De lo que diga Alberto, ya tenemos experiencia incluso de antes de que se candidate a presidente, de cuando criticaba a Cristina, de cuando él decía que Nisman no se había suicidado y después, bueno, decía que Nisman sí se suicidó, decía que las diferencias con Cristina las resolvió, o incluso en la presidencia misma siempre podía decir que quería que Argentina sea la puerta de entrada para Rusia y a la semana reunirse con Biden y hablar bien de Estados Unidos. O sea, lo que venga de Alberto hoy en día no es que tiene mucha credibilidad ni legitimidad. Ujú. Es verdad, es verdad. Y también eso de la amenaza, eso de que se iba a pegar un tiro, todo eso, también se me hace que es más para dramatizar y por eso también intentar dar más lástima para, supongo, no perjudicar tanto también su imagen, ¿o no? No sé qué opinas. Sí, sí, vi que Del Día publicó unos supuestos chats donde él amenaza que se va a suicidar. Después Fabiola también que comentaba que siempre él le tiraba como esa amenaza, digamos, esa presión de, mira que me voy a suicidar, pero resulta que ahora son todos víctimas, digamos, y nadie se hace cargo. Tamara Petinato se hace la víctima de que fue en una entrevista para la relación Argentina-China. Fabiola, bueno, eh, si bien es víctima en parte, pero también tuvo muchos beneficios del poder, digamos, en este periodo. Alberto también haciéndose el víctima de que es todo falso, de que se va a matar, o sea, todos son víctimas, pero nadie se hace cargo. Claro, también ahora salió una declaración de que puede ser que a Alberto se le hayan borrado ciertos mensajes que también no le o sea, no le beneficiarían a la hora de la causa, ya que perjudicarían peor aún su imagen. Incluso creo que están por solicitar la información a Meta para que pueda intentar recuperar los mensajes, pero que se sospecha que eso, que serían más amenazas hacia Fabiola. Sí, sí, bueno, se dice que hay todavía mucho más material que va a ir apareciendo a la luz, incluso videos más comprometedores que el que se filtró, así que sí, bueno, y es algo que
ya incluso cuando Alberto estaba en el poder, muchas voces, incluso muchas voces de peronistas decían como que él se quedaba hasta altas horas de la madrugada tomando alcohol y mandando mensajes y resulta también que ahora salió de que él encontró en uno de sus contactos a una amiga de Fabiola que primero le manda un punto y después le dice, no sé ni por qué te tengo agendada, pero qué linda que sos, dicho por la misma Fabiola. O sea que esto sí eh, hace que lo que decía Santiago Cunio, digamos, muy lejos de lo que compartimos nosotros, pero que sí, que era alguien que mandaba mensajes así a diestra y siniestra, digamos. Ajá. Además, también por lo último declarado por Fabiola, se puede observar que encima era también muy adicto al alcohol, que de repente le daban ataques de ira y terminaba sucediendo lo que sucedió. O sea, ya eran una serie de cosas que encima no sabemos por qué y terminan saliendo recién ahora. Claro, sí, y no, nada de lo que está pasando ahora nos podríamos haber enterado porque todo surge a partir de la causa de los seguros, causa que Ujú. arrancó con la investigación del Ministerio de Capital Humano en este gobierno. O sea, ¿qué hubiera pasado si ganaba Massa, no? O sea, nada de esto habría salido a la luz probablemente. Ujú. Y bueno, también tenemos, entre otras noticias importantes de esa semana, tenemos a la condena de Guillermo Moreno por la manipulación de datos del INDEC, que si mal no recuerdo, es el fiscal Florenzi, creo que se llamaba, que están buscando una condena de 6 años, pero se terminó reduciendo a 2 condenas de prisión efectiva. Sí, bueno, el tema de Guillermo Moreno que en estos últimos meses pintaba como que lo querían posicionar ahí como uno de los principales opositores, volver al verdadero peronismo, porque un profesor tenía una frase de que el peronismo es un avión que siempre eyecta al piloto, o sea, nunca es verdadero peronismo, digamos, cuando salen mal, ponerle como pasó, bueno, ahora con Alberto, con Menem, o sea, nunca es verdadero Ujú. peronismo. Y eso por lo que se lo condena a Moreno es por falsear justamente, sí, los datos del INDEC. ¿Y qué pasaba al falsear los datos del INDEC? Eso hacía que se paguen menor interés a los bonos argentinos que se emitían en ese momento, o sea, como que se estaba estafando también a los inversores internacionales y culpa de eso tuvimos que pagar juicio y bueno, pérdida en la credibilidad del país. Ujú. Sí, y además eso, también terminó, es como vos decís, terminaron eyectando al que vendían como el portador o el líder del peronismo ortodoxo, como terminan denominando ellos, y terminó cayendo por lo mismo que cae la mayoría. Después también, igual, tampoco es que iba a significar mucho porque ya tenía también una condena de inhabilitación de por vía de cargos, que no recuerdo ahora muy bien el motivo, si me lo puedes aclarar. Sí, sí, ya en dos ocasiones como que se lo condenó, digamos, pero de igual manera estuvo siendo candidato el año pasado, posterior a esa condena, fue candidato, pero bueno, sabemos que no pudo pasar el umbral de las PASO, cosa que tampoco pudo hacer en el año 2021 cuando se presentó en las elecciones legislativas, que siempre hacen el meme de que incluso Cintia Fernández terminó teniendo más votos que él. Ujú. Después, entre otras noticias, también tenemos la actualización del caso León, que no sé si vos sabés más o menos cómo las últimas noticias, porque yo estoy leyendo acá, pero no he entendido, no he podido sacarme en claro. Y últimamente no estuve muy al tanto del caso Loam, pero hasta lo que venía siguiendo me parecía un caso cada vez más raro porque cada vez iban apareciendo más actores que tenían distintas versiones, pero Ujú. la verdad que puede llegar a ser muchas cosas. Había aparecido también unas semanas atrás una señora que decía que su, su hijo era un hijo del gobernador Gustavo Valdés, no sé si habías alcanzado a ver, Sí. Salió en que una entrevista, era así. en una entrevista, claro, así que
no voy a decir qué pasó y eso porque no lo sé claramente, pero sí hay varias cuestiones que son bastante oscuras a mi parecer en ese caso. Ujú. Después también tenemos, creo que en esta semana sí entró también la reforma de la movilidad jubilatoria a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, perdón, que se estaría tratando en la sesión, si no se trató en esta, se trataría en la siguiente. Sí, exactamente. Sí, bueno, el tema de la movilidad jubilatoria, me parece que nosotros como liberales hay que ponerlo en otro marco de hacia dónde tendría que estar apuntada la cuestión y es llegar a cambiar el sistema que tenemos ahora del sistema de reparto, sistema previsional, a un sistema de capitalización individual donde el individuo sea el centro y el Ujú. responsable de elegir cómo va a ahorrar los fondos para su jubilación y cambiar este sistema donde en realidad los trabajadores actuales son los que están financiando a los jubilados actuales. O sea, no es que se está aportando para un fondo para cobrar cuando uno sea jubilado, sino que mientras sos trabajador actual bajo este sistema, está financiando a los actuales jubilados. Y es un sistema que está quebrado, que se estuvo financiando con emisión, se estuvo financiando con deuda, porque es insostenible, cada vez hay menos trabajo en el sector formal y cada vez hay más jubilados que incluso sin aportes. Claro, yo también, por lo que he estado más o menos leyendo, no sé si compartirás esto, si vos, por ejemplo, te fijas, es una crítica más o menos al sistema, de que tampoco es que este sistema vaya a tener tampoco mucho futuro, ya que si nosotros vemos, por ejemplo, qué sé yo, una pirámide poblacional argentina, ¿no? Podemos ver que en la base está muy concentrado la mayoría de la población joven, y hacia arriba es como que se va reduciendo y es como es como decirlo, es enorme. El problema es que en esa parte que es enorme, en algún momento se va a tener que, sí, mediante los impuestos se va a tener que abonar las jubilaciones cuando se va a tener que aportar, perdón, las jubilaciones cuando esto llegue en la edad de jubilación, por lo que para ese momento se me hace a mí que el sistema ya se volvería bastante, como digamos, insostenible y que si no olvidamos este sistema y empezamos a implementar para mí medidas más, sistemas más funcionales, como es el sistema este de ahorro que utilizan, si mal no recuerdo, en Estados Unidos, el cual es mucho mejor, pero con una administración supongo que mejor al que se utilizó con el sistema de las AFJP. Claro, sí, sí. Justamente el tema de las AFJP es porque les dejaban operar, pero con bonos y títulos del Estado, digamos, no había una libertad 100% para esas empresas que administren a su conveniencia el tema de en qué instrumentos invertir. Así que sí, es parte de lo que mi ley encuadraba en una reforma de la segunda generación, el tema de la reforma previsional, así que hacia ahí vamos y si todo sigue saliendo bien. Exactamente. Después, así repasando un poco, también tenemos, no sé si estás enterado de política internacional, el caso muy escandaloso de España de Puigdemont. Ah, no estuve al tanto. ¿Me puedes comentar que Sí, en España, no sé si viste, supongo que viste la ley de amnistía. sí? Bueno, la ley de amnistía era para perdonar e indultar a los culpables de la Declaración de Independencia Catalana de España. Entre esos Ujú. líderes estaba Charles Puigdemont, el cual esta fin de semana hizo un discurso en el que decía Viva Cataluña y abajo España. Luego se subió, se camufló entre la multitud, se subió a un auto y entonces varios, como cuatro o cinco coches de policías lo empezaron a perseguir. En ese momento, Puigdemont, en mitad de la carretera, Puigdemont gira en sentido a la izquierda y en ese momento los coches de policía frenan debido a que declaran ellos el semáforo estaba en rojo y culpa de eso lo pierden de vista y nunca pudieron y no pudieron encontrar más nada de él, que es un caso, como dicen los españoles, verdaderamente estúpido. Son policías y está huyendo un criminal
incluso un traidor a la patria. En serio, no lo van a buscar porque se puso el semáforo en rojo. Es algo que incluso hasta lo que es Abascal o Feijóo salieron al ataque de Pedro Sánchez. Claro, bueno, sí, no sabía puntualmente esta cuestión, pero es algo de que en su momento Milei cuando estuvo en Davos denunció todas estas cuestiones que están pasando en Occidente y algunos lo trataron de loco, de conspiranoico, de ver socialismo en todos lados, pero justamente el socialismo hoy en día no es el tema de la propiedad estatal de los medios de producción solamente, sino que infiltrarse en las instituciones y degradarlas, como es el caso de la seguridad, el caso de la educación. Y bueno, España lamentablemente está en un sendero con lo que es el PSOE de decadencia, digamos, pero bueno, están apareciendo también fuerzas reaccionarias a esto, como bueno, es Vox ya hace unos años. Está el caso de Se Ujú, acabó la fiesta recientemente de el vice. Eh, ujú. y bueno, el PP, que ya es como un estilo, me gusta asimilar lo que sé yo, a Juntos por el Cambio, algo así, ya una centro derecha más moderada, Sí, más tradicional, digamos. claro. Después, entre otras cosas de política internacional, tenemos algo que da para mucho debate, más en lo filosófico, que es en la votación de la ONU, en la que los países se pusieron de acuerdo para votar si la comida podía ser considerada un derecho, a lo cual la mayoría de países votaron a favor, excepto dos, Israel y Estados Unidos, que si, para mí, en mi opinión, si lo vemos más de una filosofía liberal, técnicamente no es un derecho. O sea, si caracterizamos un derecho como una forma, algo que el Estado debe de garantizar, técnicamente no. O sea, la comida para mí es más una necesidad que categorizaría dentro de, qué sé yo, el derecho natural de la propiedad privada y que como toda propiedad es algo que se debe ganar. No sé qué opinarías vos. Claro, sí, o sea, lo que el presidente mismo decía ya desde hace años, donde que acá lo postula Evita, donde nace una necesidad, nace un derecho, pero no ese derecho que vos arbitrariamente adjudicás, alguien lo tiene que pagar, digamos, y mientras más derechos se asignen, más se le carga la mochila al contribuyente para tener que financiarlos. Rothbard lo aborda en su libro La ética de la libertad y asume que los únicos derechos que tienen las personas son la autoposesión de su cuerpo, digamos, y la colonización de recursos que no hayan sido previamente de otra persona. Lo que es la comida se resuelve con transferencias de derechos de propiedad, digamos, o sea, yo puedo vender mis horas de trabajo a cambio de un salario por parte del empleador y después cambiar eh, ese dinero por comida, que ya entra también con lo del valor subjetivo de que ese que vende la comida va a valorar más mi dinero que la comida que él me otorga y por eso Claro, decide otorgármelo. Lo que pasa con estas cuestiones, y por eso muchas veces nos ganaron los socialistas, es que apelan a la emocionalidad, a lo emotivo, a querer entrar por ese lado donde lo racional o así meterlo con números o decir, no, porque eso se financia con impuestos, es como que queda corto a comparación de lo emotivo que te lo venden ellos. Por eso también hay que jugar fuerte nosotros y decir que no, que eso es inmoral porque arbitrariamente desde el poder se está decidiendo otorgar esos derechos y esos derechos se están cargando a la mochila del contribuyente y así abordarlo también de una forma emotiva como lo hacen ellos. claro. Ellos lo intentan abordar como una forma más moral, como tratando de especificar que se preocupan por el pobre, que hacen eso, y que nosotros simplemente nos preocupamos por los empresarios, por la gente que tiene y queremos eso, básicamente, explotar a los trabajadores, como dicen ellos. Claro, sí, es lo que siempre buscan, digamos, como ser parte del buenismo o hacer planteos en los que si uno llega a oponerse es como que ya es lo peor, un neoliberal, un facho y todos esos términos que ellos utilizan, digamos. Claro. A ver, después también tenemos, entre otras noticias, no me acuerdo. Bueno, también en Estados Unidos en estos días se publicaron varias encuestas que estarían dando
como ganadora a Kamala Harris en varios estados péndulo, en donde anteriormente Trump con la postulación de Biden ya estaba dando casi ganado. O sea que más o menos con Kamala no va a ser la elección fácil que pensaríamos la mayoría de nosotros. Sí, eso estuve viendo y la verdad lamentable para mí porque Kamala no es alguien que aparece nueva, digamos, o sea, es la actual vicepresidente de Biden, o sea, acompañó este gobierno y este gobierno lo que hizo fue aumentar la deuda pública en los Estados Unidos, aumentó la inflación también en los Estados Unidos a niveles que no se veían desde hace décadas. Y bueno, podemos ver que Trump también muchas veces fue acusado de esto que decíamos de los buenistas o de la policía del pensamiento, de tildar de fachos o de lo peor, pero con Trump no se inició ninguna guerra, con Trump mejoraron las relaciones incluso con Corea del Norte, había tranquilidad en Medio Oriente y en cuanto a la economía, Trump simplificó muchas normativas, desreguló muchas regulaciones, bajó impuestos, digamos. Muchas veces se acusa de, bueno, ¿por qué mi ley está a favor de Trump, que es proteccionista, pero acá quiere aplicar el liberalismo? Pero hay que poner en cuestión también de que la Argentina está en uno de los, estaba antes del DNU y de la ley base en uno de los últimos puestos de libertad económica. En cambio, el proteccionismo de Estados Unidos acá sería un súper liberalismo a comparación de lo que estábamos, porque Estados Unidos está entre los primeros 20 países del índice de libertad económica y hay una realidad que es la guerra comercial con China, digamos, ellos estaban haciendo competencia desleal a los Estados Unidos, que ahí ya pasa por una cuestión más que de ideologías de como de liberalismo, de socialismo y esto que hay una cuestión de poder de la realpolitik, digamos, y una disputa y eso es lo que pasa con el tema de Estados Unidos, que bueno, ahora en la presidencia de Biden se le animaron todos, se le animó China, se animó Putin Mm, a invadir Ucrania, se le animaron también a Israel, o sea, un mundo más caótico que el que dejó Trump cuando exacto. deja el poder. Exacto. Después también tenemos las elecciones en Venezuela, que en estos últimos días se publicaron los datos oficiales, los cuales darían con aún más de la supuesta ventaja que tendría Maduro por sobre sus opositores. Y eso, también hubieron marchas generalizadas a lo que Maduro, en donde hubieron varias muertes y a lo que Maduro encima culpa a Marina Corina y a Edmundo de las muertes debido a que supuestamente él viola los derechos humanos y la libertad de expresión de los venezolanos. Sí, bueno, hay un meme que me da mucha risa que lo vi ayer. Claro que soy presidente, mirá las naciones que me reconocen y bueno, ahí estaba China, estaba Nicaragua, estaba Rusia, o sea, estaban dictaduras y la verdad que realmente espero una solución para el pueblo venezolano porque justamente cuando me estaba empezando a gustar la política, año 2013 yo tenía 11 años y ahí se viene la elección de como para reemplazar a Chávez que había fallecido, con Maduro como candidato del chavismo contra su opositor Capriles. Y Maduro le gana por apenas, creo que eran 3 puntos, 4 puntos. Y bueno, ahí comenzó aún más la decadencia que ya se venía, igual con Chávez estaba decayendo, pero con Maduro se profundizó con estos temas que ya supimos de la hiperinflación, de la escasez de productos básicos, llegan las elecciones del 2018, que son elecciones también eh, que no tienen tanta importancia porque la oposición lo que eligió fue el absentismo, o sea, realmente no presentar candidatos y bueno, lo que pasó ahora, las irregularidades del horario que estaba pactado, mostrar los resultados horas después, que encima eran resultados que en decimales eran perfectos, no sé si viste que es como que agarraron la cantidad de votantes y los dividieron y te da un resultado que imposible, digamos, o sea, 100%
matemático. Y esto demuestra que no importa la cantidad de votos ni nada en esos regímenes, sino que importa lo que esos regímenes nomás decidan mostrar, el resultado que ellos digan. Y que Ujú, incluso, y que incluso al final son más dictaduras por ahí que los casos como de Pinochet en Chile, porque en Chile hubo un plebiscito, seguir con la dictadura o volver a la democracia. Ganó la democracia en el 88, bueno, en el 90 hay elecciones libres y el retorno a la democracia. ujú. También justo dijiste eso de las demás elecciones que viviste, la primera que casi vencen a Maduro, y te quería preguntar, yo obviamente soy más joven, tengo 14 recién, pero te quería preguntar, todas las elecciones de Venezuela que vos recordás haber vivido, siempre tuvieron este tinte de poder, de que realmente se podía haber vencido al oficialismo en esta elección, siempre ese tono esperanzador, o simplemente fue algo que caracterizó a esta elección y por eso el pueblo venezolano está tan indignado. Y no, más que nada caracterizó a esta elección en el 2018. Bueno, se sabía que no había manera, digamos, y en el 2013 todavía el chavismo venía bastante fuerte y más como también le pasó a Cristina en su momento cuando fallece Néstor, eso fue como un envión o con esa imagen de viuda pudo capitalizar muchos votos, digamos, y llegar a ese 54%. Y bueno, Chávez había fallecido y el pueblo también estaba como conmovido y gana Maduro. Pero las elecciones anteriores, desde que asumió el chavismo, anteriores a 2013, eh, no había oposición real con chances, porque incluso Chávez, 4 años, 3 años después de llegado al poder, reforma la constitución a su parecer y ahí empieza con lo que son las expropiaciones y nacionalizaciones, como fue el caso de PDVSA, que era una empresa estatal sumamente exitosa dentro de lo que podemos decir empresas públicas exitosas. Nosotros siempre vamos a querer que sea del sector privado, pero Ajá. bueno, Chávez la coopta y pone dirigentes afín y lo que era la producción de petróleo año tras año fue decayendo notablemente. Así que el chavismo realmente fue, fue un mal para Venezuela que se sostuvo porque, bueno, todos los venezolanos o sea, abajo de sus pies tienen petróleo para tirar para arriba, digamos, pero no fue un modelo sustentable y que favorezca el ahorro, la inversión, el crecimiento económico, sino que fue un dilapidador de recursos y un estado predatorio, digamos, que lo predaron entre todos los sectores afines al gobierno y que aún hoy lo hacen, como es el caso de los militares. Tienen más generales que China, que Rusia, o sea, se encargaron de jerarquizar y mantener bien a sus Fuerzas Armadas porque sin sus Fuerzas Armadas se cae el poder de Maduro. Ajá. Y por último, también tenemos que, no sé si sabías, AMLO había rechazado a Milei en su visita a México para una cumbre de lo que se denomina él la ultraderecha. Sí, bueno, ya el año pasado fue parte él también de lo que se hacía la campaña sucia y de líderes internacionales hablando mal de Milei. Y bueno, ahora tenemos la nueva presidenta de ese espacio de Morena y que bueno, es de izquierda, pero esperemos que en todo caso llegue a ser una izquierda moderada, si se quiere, como Boric, y no parte de este grupo del mal, como puede ser el caso de Petro, de Maduro, de Ortega y de todos Mm. esos dirigentes de izquierda que no son ni siquiera institucionalistas, como realmente yo destaco el papel de Boric en cuanto a las relaciones diplomáticas y eso, porque a pesar de ser a un dirigente de izquierda, vino a la asunción de Milei, en ningún momento declaró o opinó en contra del gobierno de Milei, digamos, o sea, siempre él en su país quiere imponer su agenda, que incluso el Partido Comunista forma parte de su frente, pero nunca se la agarró con Milei
ni con ningún otro dirigente de la derecha que yo, por lo que yo sepa, sino que es como más tolerante, si se quiere, que estos otros dirigentes. Ujú. Y pues bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias, Leonel, por estar acá conmigo. Y no sé si querés decir algo. No, agradecerte a vos por esta oportunidad, esta entrevista, poder hablar un poco más y bueno, lo que ya te comenté, o sea, con 14 años y todas las entrevistas que estás haciendo ya con varios legisladores y dirigentes que están en el terreno de la política nacional, la verdad que te felicito, seguí Gracias. por este camino que la verdad que vas muy bien y bueno, contás con mi apoyo y con el apoyo de todo el espacio para lo que necesites y que te podamos ayudar. Ujú. Bueno, muchas gracias por todo. Un gusto, la verdad, tenerte acá. Y bueno, muchas gracias por eso. Y gracias. Igualmente, el espacio sabe que también tiene con mi apoyo. Gracias. Gracias. Saludos.